Hola muchachos, ¿cómo están? Profesor Luis Felipe Rojas por aquí. Un gusto saludarlos. Seguimos con circuitos y sistemas de ingeniería de sistemas. Fíjense, hoy vamos a hablar con respecto a los elementos pasivos que van a estar dentro de un circuito eléctrico, entendiéndose que en un circuito eléctrico pueden haber elementos pasivos y elementos activos. Y estos elementos pasivos son los que consumen energía en el circuito. ¿Ok? Los activos van a ser aquellos que entregan energía. Vamos a hablar de estos elementos pasivos que normalmente son tres lo que conocemos, que son los elementos resistivos, los elementos capacitivos y los elementos inductivos, también conocidos comúnmente como resistencia, capacitores e inductores. Vamos a trabajar con ellos inmediatamente. En el caso de, vamos a empezar con los elementos resistivos, que serían la resistencia. La resistencia lo vamos a denotar con la letra R. Fíjense, la unidad de la resistencia o los elementos resistivos es el ohmio, ¿ok? Y se denota con la letra griega omega, ¿ok? Ohmio, letra griega ohmio. En cuanto a subunidades, ¿verdad? Ella va a tener unas subunidades que nosotros podemos expresarlas también. Y aquí le he puesto esta reglita para que ustedes se ayuden a identificarla. Tenemos como unidad base el ohmio, ¿verdad? El ohmio, unidad base. Y luego, para expresar valores grandes, vamos a tener kilo ohmio, mega ohmio, giga ohmio, tera ohmio. Entendiéndose que van a ser múltiplos o potencias de 10. En el caso de un kilo ohmio va a ser 10 a la 3, mega ohmio 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, así sucesivamente. Por ejemplo, un kilo ohmio sería 1 por 10 a la 3 ohmios. Un kilo ohmio sería 1 por 10 a la 3 ohmios. Un tera ohmio sería 1 por 10 a la 12 ohmios. ¿Ok? O sea, un kilo ohmio sería equivalente a decir 1000 ohmios. En el caso de valores que sean pequeños, normalmente menores que 1, utilizamos este lado de la regla, que serían los miliohmios, los microohmios, los nanoohmios y los picoohmios. Y también van a ser potencias de 10 para expresarnos. 1 por 10 a la menos 3, el caso de los miliohmios. 1 por 10 a la menos 6, el caso de los microohmios. 1 por 10 a la menos 9, el caso de los nanoohmios. Y 1 por 10 a la menos 12, el caso de los picoohmios. Entonces, por ejemplo, un nanoohmio sería 0, ponemos 80, 1 Entonces sería 0,000001 ohmio. Eso sería un nano-ohmio. De esa manera aplicamos en los dos casos. 25 miliohmios sería 25 por 10 a la menos 3 ohmios. De esa manera. En el caso al símbolo de la resistencia, el símbolo es normalmente trabajamos con una onda tipo cardíaca, así. Esta es la que yo uso normalmente. En los libros pueden aparecer esa y puede aparecer el otro símbolo que es la onda tipo sierra, que es esta. Cualquiera de los dos se puede usar y es totalmente válido, ¿ok? Entonces, ello va a estar denotado con la letra R, ¿verdad? Que va a ser un valor en ohmios dependiendo de lo que se hace. Entonces tenemos unidades del ohmio, tenemos las subunidades, su símbolo es una onda tipo sierra, una ondita tipo cardíaca o tipo sierra, y nos faltaría por ver el voltaje y la corriente en esos elementos, en este elemento resistivo. Si por ese elemento resistivo circulara una corriente, fíjense que vamos a ver voltaje y corriente instantáneo, ¿ok? Si circulara una corriente IDT, una corriente instantánea, ella va a producir un voltaje en el elemento resistivo que lo vamos a llamar de su RDT. ¿Okay? Lo podemos indicar aquí también, si aquí hay una corriente y su RDT, se va a producir un voltaje de su RDT en el elemento resistivo. Ahora, ¿cómo es ese voltaje? ¿Cómo es esa corriente? Bueno, eso se relaciona de la siguiente manera. En el caso del elemento resistivo, el voltaje en ese elemento resistivo instantáneo es igual a una proporción, que sería R, de la corriente que circula por el elemento. El voltaje en el elemento, vamos a mirar aquí, el voltaje en el elemento es una proporción, y la proporción es el valor del elemento resistivo de la corriente que circula por el elemento. ¿Ok? De esta manera, esta sería la ecuación para el voltaje instantáneo en un elemento resistivo. De allí también podemos sacar una ecuación para la corriente.
¿Ok? Y simplemente despejamos, ¿verdad? Si despejamos y su R de T, pasamos R dividiendo y me va a quedar que la corriente instantánea en un elemento resistivo va a ser igual a B sub R de T, que sería el voltaje instantáneo, sobre R. Y ese sería el voltaje y la corriente instantánea en un elemento resistivo. Entonces, la resistencia se caracteriza porque se opone a la circulación de la corriente en un circuito eléctrico. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al elemento capacitivo, que serían los capacitores. ¿Ok? Los capacitores, la unidad base de los capacitores es el faradio. ¿Ok? Faradio. Y lo podemos denotar con una F mayúscula o con una F minúscula. Cualquiera de los dos es válido. Y si nos vamos aquí a la reglita para expresar los valores, los rangos de valores que podemos tener, tenemos la unidad base aquí que sería el faradio. Entonces vamos a tener kilofaradio, megafaradio, gigafaradio, terafaradio. ¿Ok? Fíjense que lo que va a cambiar es la F con respecto acá, ¿verdad? Entonces, simplemente un kilofaradio será 1 por 10 a la 3 faradio, es decir, 1000 faradios. Para el caso de los valores pequeños, menores que 1, entonces sería, aquí va a ser milifaradio, aquí va a ser microfaradio, aquí va a ser nanofaradio y aquí va a ser picofaradio. ¿Estamos? Entonces, un milifaradio sería 1 por 10 a la menos 3 faradio. 3 milifaradios también sería 3 por 10 a la menos 3 faradio. De esa manera, ¿ok? En cuanto al símbolo, le voy a poner dos símbolos aquí porque los podemos conseguir, existen, ¿no? Podemos conseguir el símbolo para placas totalmente paralelas, que serían capacitores sin dieléctrico, y tenemos, sin polarizar, y tenemos este símbolo que sería para capacitores polarizados, ¿ok? En los dos, el comportamiento desde el punto de vista para lo que nosotros vamos a trabajar acá es el tiene un valor asignado que sería el valor de capacitancia, eso va a ser en faradios, ¿verdad? Kilofaradios, microfaradios, dependiendo de dónde estamos trabajando. En cuanto al voltaje y la corriente, instantánea, aquí nosotros vamos a tener que la corriente, fíjense, vamos a hacer más o menos algo parecido a lo que hicimos aquí. Si por aquí circula una corriente, ¿verdad? Circula una corriente, vamos a decir que aquí circula una corriente y sucede T, una corriente instantánea, si circula una corriente instantánea, se va a producir un voltaje de sucede T, un voltaje instantáneo en ese capacitor, en cualquiera de los dos símbolos, ¿ok? Donde estemos trabajando. CDT va a producir un voltaje de su CDT. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa en este caso, con el elemento? ¿Cómo analizamos esto? ¿Verdad? Eso, hay científicos que llegaron a la conclusión de que en el caso del capacitor, la corriente que circula por el capacitor es una proporción de la variación del voltaje. Una proporción de la variación del voltaje. Y la variación es un elemento matemático que ustedes conocen que es la derivada. Entonces, aquí va a ser una proporción, que sería el valor capacitivo, de la variación del voltaje, que no sería otra cosa más que la variación, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. De esa manera, nosotros tendríamos aquí lo que sería la ecuación para la corriente instantánea en un capacitor. ¿Ok? Sería de esta manera. Si quisiéramos, de hecho, vamos a deducirlo, el voltaje instantáneo en el elemento capacitivo, entonces lo tenemos que despejar de acá. Vamos a despejar primero la derivada, y aquí me va a quedar que derivada de B sub C de t con respecto al tiempo, ¿verdad? Tendría yo que pasar esta C para acá dividiendo, va a ser 1 sobre C por la corriente y su CDT. Quedaría así, ¿verdad?
Pues bien, ¿cómo saco yo el voltaje de aquí? En este caso, para sacar el voltaje, tendríamos que integrar aquí, integrar acá. ¿Por qué? Porque sabemos que la integral me va a eliminar la derivada y solamente me va a quedar el voltaje. ¿Ok? Entonces, esta integral me elimina la derivada y entonces aquí me queda b sub c de t, ¿verdad? Vamos aquí, b sub c de t, igual a ¿qué? 1 sobre c. C es una constante, esto puede quedar fuera de esa integral, entonces sería 1 sobre c, y aquí va a tener que quedar la integral de la corriente que circula por el elemento capacitivo. Entonces tendríamos estas dos ecuaciones que son importantes y que tienen que aprendérselas de ahora en adelante. Entonces tenemos la corriente instantánea en un capacitor es una proporción de la variación de la corriente. ¿Ok? Una proporción, que sería la capacitancia, el valor capacitivo, de la variación de la corriente. ¿Y cómo se lee esta? ¿Cómo se interpreta? Bueno, el voltaje es igual también a una proporción, pero esa proporción es el inverso del valor capacitivo, a una proporción de la acumulación de energía. Esta integral de corriente es acumulación de energía. Entonces sería así, el voltaje instantáneo en el capacitor es 1 sobre C por la integración de la corriente que circula por el elemento capacitivo. Chévere, muy bien. Eso sería con la resistencia y con el capacitor. Vamos ahora con los inductores. Los inductores lo vamos a denotar con la letra L. L. La unidad de los inductores es el henrio y lo vamos a denotar con una letra H mayúscula o H minúscula. ¿Ok? Henrio. Y en cuanto a las subunidades, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿verdad? Si la unidad base es el henrio, entonces para arriba sería kilohenrio, sería megahenrio, gigahenrio y terahenrio, ¿verdad? Entendiéndose o interpretándose de la misma manera. Es decir, un megahenrio sería 1 por 10 a la 6 henrio. Es decir, 1.000.000 de henrios. En el caso de los valores pequeños, tendríamos la misma interpretación. Milihenrio, microhenrio, nanohenrio y picohenrio. Fíjense que hay algo interesante que ustedes se deben haber dado cuenta. Yo los valores que están para este lado pongo la H minúscula, ¿verdad? Henrio, milihenrio, fíjense que para acá también puse milifaradio, aquí también, ¿ok? Bueno, aquí es la misma, obvio. Pero acá normalmente uso una letra minúscula, ¿ok? ¿Se puede usar la letra mayúscula? Sí, se puede usar también la letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, un microhenrio sería 1 por 10 a la menos 6 henrio. ¿Estamos claros? Muy bien, sería de esa manera. El símbolo el símbolo del inductor es como especie de un solenoide, lo vamos a hacer así. Ese sería el símbolo de un inductor. ¿Ok? Y lo vamos a denotar su valor con una letra L. Ya sabemos que ese valor L va a venir en cualquiera de estas unidades, 2 Henry o 1 milihenry o 0,25 Henry, etc. ¿no? Ese sería el símbolo para el caso de los inductores o el inductor. Bien, en cuanto al voltaje y la corriente instantáneo, ¿verdad? En cualquier instante de tiempo, vamos a tener instantáneo. En el caso del inductor, vamos a tener que ahora, igual, si hay una corriente circulando por aquí, por el elemento, allí se va a producir un voltaje, que vamos a llamar, en el caso de un elemento inductivo, que será el inductor, se va a producir un voltaje V sub L. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se relaciona? Se relacionan de esta manera. En el caso del elemento inductivo, ¿verdad? Los científicos descubrieron que el voltaje en ese elemento inductivo, V sub L de T, era igual a una proporción de la corriente que circula por el elemento, por una proporción de la variación de la corriente.
Es decir, que el voltaje en el elemento inductivo es una proporción de la variación de la corriente que circula por el elemento inductivo. ¿Ok? Dice que se parece a la del capacitor, pero es lo contrario. Aquí es la corriente es una proporción de la variación del voltaje. Acá, el voltaje es una proporción de la variación de la corriente. Es decir, que si no hay variación de corriente, no va a haber voltaje en la bobina. Y acá es lo contrario. Si no hay variación de voltaje, no va a haber corriente en el inductor. Y eso más adelante va a ser un concepto sumamente importante que se los voy a decir ahorita. Fíjense, si no hay variación de corriente, significa que la corriente es constante. ¿Ok? Un valor de corriente constante. Es decir, en corriente constante, este voltaje es cero. Significa que el elemento inductor va a ser un simple cable, un cable. En el caso del capacitor, si no hay variación de voltaje, significa que no hay corriente. Si no hay variación de voltaje, la corriente es cero. Para que la corriente sea cero, significa que el circuito está roto. Está roto. Entonces, para que la corriente no circule, entonces sería un circuito abierto. ¿Ok? Importante esos dos conceptos. Si quisiéramos, o vamos a hacerlo, perdón, la corriente aquí, vamos a hacer un proceso parecido a este, ¿verdad? Despejamos la derivada de la corriente y luego integramos. Entonces, aquí, despejando la derivada de I sub L de t con respecto al tiempo, va a ser igual, fíjense que la L va a pasar dividiendo para acá, va a ser igual 1 sobre L de sub L de t. ¿Y qué hacemos ahora? Ya lo saben, ¿verdad? Integramos para eliminar la derivada. Entonces, si integramos aquí, tenemos que integrar acá. Entonces, esta integral me elimina la derivada. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar aquí que I sub L de t va a ser igual. L va a ser una constante porque va a ser un valor numérico. Entonces aquí podemos dejar fuera este 1 sobre L y me va a quedar la integral del voltaje de sub L de t, obviamente con multiplicación. Entonces aquí tenemos las ecuaciones de voltaje instantáneo en el inductor y corriente instantánea en el inductor. ¿Ok? Entonces ya tenemos los tres elementos pasivos definidos con todas sus características más básicas. ¿Ok? Entonces, por ahora, ahorita seguimos con otro concepto.